¿Qué tal? Buen día. Nuevamente un gusto estar con ustedes por este medio y pues vamos a continuar con lo que es el tema que estábamos trabajando con anterioridad, que era el control lógico programable. En este video analizaremos un poco de lo que es la arquitectura de los PLC. Trataremos de no entrar muy a detalle en lo que son los componentes internos para poder analizar un poco solamente de lo que es la estructura básica para poder utilizarla posteriormente para hacer lo que son las programaciones o lo que es la carga de los programas para poder efectuar algún trabajo, acción o funcionamiento que nosotros carguemos al PLC. Entonces, para hablar un poco de lo que es la arquitectura del PLC, tendremos que ver lo que es la arquitectura interna de lo que es nuestro microcontrolador en este caso. Este va a estar formado por tres componentes esenciales, que es la fuente de alimentación, las entradas, la unidad central o la unidad de procesamiento de la información y las interfaces de salida. Aunque esto parezca un poco complejo, podemos analizar el PLC de la siguiente manera. Entonces, lo que son las entradas de alimentación, que en este caso sería P1 y P2, que corresponderían a lo que es la fuente de alimentación. Como nosotros podemos observar, la fuente de alimentación no es otra cosa más que la energía que va a llegar al PLC para poder accionar. De hecho, en esta fotografía que tenemos aquí, podemos tener que la entrada nos está indicando que puede ser de corriente alterna o corriente directa, pero tiene que ser de 24 volts. Y nos dice que tiene entradas para las señales también, que serán estas I1 a I4, I5 a I8. Entonces tenemos lo que son una, dos, tres, cuatro entradas que van a ser de tipo digitales y cuatro entradas de tipo analógicas. Esto correspondería a lo que es la fuente de alimentación, la sección de la fuente de alimentación y las interfaces de entrada. Entonces, la fuente de alimentación será la encargada de proveer la energía eléctrica al autómata. Esta energía podrá ser de corriente alterna o directa y puede tener valores de 24, 110, 220 o 220 volts de tensión. Esto, estos cambios van a obedecer en relación a la marca y el modelo del PLC o del autómata. Entonces, la alimentación con la que vamos a nosotros a energizar el PLC va a depender del tipo de PLC que tengamos. Tal vez nosotros, como ingenieros mecánicos automotrices, estamos más familiarizados con el sector automotriz, ¿verdad? Entonces, si hacemos un pequeño ejemplo tomando como base esto, es como si fueran las distintas marcas de vehículos. Es decir, nosotros en el mercado automotriz podemos ver marcas como Nissan, Ford, Chrysler, Dodge, General Motors, en fin, una gran variedad de marcas. Y a su vez esas marcas tienen otras, una línea o sus líneas o sus distintos tipos de carros, ¿verdad? Llámese, por decir, Ford, que va a tener un Fiesta, un Figo, un Focus y diferentes vehículos, ¿verdad? Entonces, en lo que son lo que es el mercado de los controles lógicos programables es algo similar. En este caso tenemos un logo que es de la marca Siemens. Y este logo de la marca Siemens, ¿verdad? Pues es una versión de estos tipos de PLC que se conocían anteriormente como relevadores inteligentes. Actualmente, pues ya se conocen como microcontroladores. Entonces, así como Siemens, hay otros fabricantes como pueden ser Allen Bradley, Mitsubishi, en fin, distintos, ¿verdad? Y de estas distintas marcas y modelos, pues va a referir que cada uno de ellos, cada fabricante va a decir que para cada modelo lo va a alimentar con una diferente tensión de corriente, ¿verdad? Entonces, la sección de alimentación es la encargada de suministrar la energía necesaria para que el autómata pueda lograr funcionar. ¿Va? Entonces, lo que es la sección de entradas, ¿verdad? Las interfaces de entrada, son aquellas que permiten la interacción de los componentes físicos del exterior al autómata. Estas señales permiten indicar al controlador cuándo ejecutar las funciones preestablecidas con anterioridad a la memoria del PLC. Es decir, por medio de estas entradas, uno le puede indicar al PLC cuando se está ejecutando una acción, ya sea por medio de un simple interruptor abierto o cerrado, que serían señales digitales, ¿verdad? O señales cambiantes en voltaje o señales como lo conocemos, las señales
analógicas, ¿verdad? Entonces, estas señales analógicas pueden venir de distintos sensores, como pueden ser sensores de temperatura, termistores, ¿verdad? O sensores de tipo efecto Hall o sensores de tipo captadores, ¿verdad? Estas señales, pues le van a indicar al PLC cuál es la función o qué es lo que está pasando en el exterior y el PLC, de acuerdo a su programa, poder ejecutar una función, ¿verdad? Que analizaremos en unos momentos. Entonces, recapitulemos. La fuente de alimentación es la encargada, ¿verdad? De alimentar, ¿verdad? A todo mi PLC, ¿verdad? Entonces, esta alimentación dependerá del tipo, marca y modelo del PLC para que sea correctamente conectado. Entonces, las señales de entrada pueden ser de tipo analógicas o digitales, ¿cierto? Y entonces, las entradas son las que nos permiten la interacción de los componentes físicos del exterior al autómata. Y estos les van a indicar cuándo ejecutar una función. Entonces, una vez que se ejecuta el proceso, una vez que se ejecuta, bien, entonces, una vez que las señales de entrada son procesadas en la memoria del mismo, la unidad central tomará las acciones, ya sea para accionar una señal, perdón, una cerrar o activar una señal de salida que podemos tener en tipo relé o tipo transistorizado. ¿A qué me refiero con esto? Las salidas pueden ser de tipo relé cuando son únicamente de tipo platinos y de tipo transistorizada, como su nombre lo dice, cuando requerimos una función donde se requiera ejecutar una activación con una frecuencia muy elevada o donde se requieran señales más sensibles, ¿verdad? Donde se requiera una activación más eficiente. Bien, recordemos entonces que estas salidas están en la parte inferior en el caso de este PLC y las tenemos marcadas con la letra Q, Q1, Q2, Q3 y Q4. Es decir, tengo cuatro señales o cuatro salidas de tipo relé. Si ustedes son observadores, vamos a tener que aquí tenemos lo que es el icono de un interruptor normalmente abierto, ¿verdad? Entonces, cuando se active una señal, por así decirlo, I1, se le puede cargar al autómata que cierre la salida de tipo relé Q1. Entonces, la salida Q1 puede mandar una señal, ya sea de corriente alterna o corriente directa. Esto va a depender mucho de con qué alimentemos la entrada de Q1. Es decir, si yo alimento a Q1 una señal de corriente directa, pues obviamente cuando cierre voy a tener una salida por Q1 de corriente directa. Y así sucesivamente con cualquiera de los interruptores que tenemos aquí. En esencia, esto es lo más básico del PLC. La fuente de alimentación, las entradas analógicas, perdón, analógicas o digitales, según corresponda, y la cantidad de entradas también va a corresponder al tipo o marca de PLC. Las señales de salida, que están marcadas, repito, con la letra Q, y las señales de entrada con la letra I. A su vez, por decir, en el caso de este PLC, tenemos una serie de botones donde podemos hacer nosotros la programación de forma manual. Esto nos brinda un poco más de facilidad o accesibilidad del mismo PLC. Bien, entonces analizamos lo que son un poco las señales de entrada, ¿verdad? Entonces, estas señales de entrada, repito, van a ser de tipo analógicas o digitales y donde se pueden asociar a distintos componentes como sensores, interruptores, pulsadores, finales de carrera o todos los elementos que se involucren con el sistema a automatizar. Y por otro lado, las señales de salida en esta sección o regleta es donde se conectan todos los componentes que se desean accionar o automatizar. Es importante mencionar que los elementos que se van a conectar a la salida no deben de ser elementos donde se requiera demasiada potencia. Si ustedes ponen un poco de atención en esta parte donde nos dice salidas o las salidas 4 de tipo relé,
nos está mencionando que son para un máximo de corriente de 10 amperes. Y con esto nos indica que solamente pueden ser ejecutados para señales o para los sistemas de control, como podría ser la activación de la bobina de un relé o de un contactor, ¿verdad? Bien. Entonces, esto sería lo más importante sobre lo que es la arquitectura básica de los PLC. Posteriormente, estaremos realizando lo que es la primera conexión del PLC para comenzar con lo que es su programación.